¿Están bien? Y yo que me alegro. Bien. Estamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Vamos a comenzar el capítulo 7. ¿Cuántos lo han leído? Creo que últimamente están leyendo un poquito más, ¿no? Muy bien. En este capítulo 7 veremos algunas cosas que a lo mejor resultan sorprendentes e incluso algunas difíciles de aceptar, quizás más para unos que para otros, ¿no? Pero recuerden que Primera de Corintios capítulo 7 también es palabra de Dios. Amén. O sea, esto fue escrito por el apóstol Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Al estudiar este capítulo veremos cómo había en Corinto diferentes situaciones y Pablo las va a encarar clara y abiertamente. Él va a tomar el toro por los cuernos, y va a enfrentar la situación hablando con claridad de estos temas. Temas que muchas veces a nosotros nos da corte de hablar, a otros los consideran tabú y otros pues no quieren ni hablar de ellos. Pero es evidente por las cosas que le escribieron al apóstol que en Corinto había diferentes maneras de interpretar la fe. Y también diferentes situaciones prácticas que, por lo que no es de extrañar también, de alguna manera, que hubiera diferentes formas de interpretar esas situaciones desde su propia perspectiva personal. Quiero decir que los diferentes grupos que había en Corinto, unos pensaban una cosa, otros pensaban otra, trataban de interpretar la fe cristiana a su conveniencia. Desgraciadamente esto no pasaba solo en Corinto, esto sigue pasando hoy en día. A veces nos acercamos a la palabra de Dios no para que la palabra de Dios nos hable, sino para que nos confirme lo que nosotros decimos. Y esto no es correcto. Hay que acercarse a la palabra de Dios con un corazón abierto para que Dios pueda hablarnos a nosotros y que nosotros estemos dispuestos a recibir de Dios lo que Él haya dispuesto. Amén. Ahora bien, yo quiero aclarar que hablar de estos temas es fácil. Quizás no lo sea tanto, pero bueno, es fácil hablar de estos temas sin darnos cuenta de que estamos hablando de personas reales, de situaciones reales, y que al tratar estos temas, si no los tratamos con cuidado, podemos hacer daño a las personas. Por consiguiente, tenemos una responsabilidad delante del Señor de tratar estos temas con delicadeza. Porque hay personas que están en ciertas situaciones familiares a las que no le podemos decir que están en pecado simplemente porque a mí me lo parezca, sino que tenemos que ver si es verdad que la palabra de Dios dice eso o no dice eso. Porque podemos hacer mucho daño. Y de hecho muchas familias son dañadas en la propia iglesia por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Así que es nuestro deber hacer una reflexión teológica seria, pormenorizada, porque corremos el riesgo de querer interpretar estas palabras como los corintios, a nuestra conveniencia o a la luz de nuestras situaciones personales o aún de nuestras propias tradiciones religiosas. Pero deberemos ser cuidadosos de no hacerlo para no torcer el sentido que de verdad tienen estas palabras. ¿Están de acuerdo? Debemos buscar el texto, el verdadero sentido que tiene en sí mismo, no el que nosotros queramos darle. El sentido que tiene y el que se le dio en su momento. No obstante, yo no estoy aquí para imponerle a nadie la palabra de Dios. Quiero aclarar esto. Yo no estoy aquí para imponerle a nadie ni la voluntad de Dios ni su palabra. Pero sí que estoy aquí para exponerla.
Mi deber como pastor y como maestro es exponer las Sagradas Escrituras y todos los principios básicos que en ella encontramos. Aclaro esto porque es importante que entiendan que la palabra de Dios hay que exponerla. Después dejaré que sea el Espíritu Santo el que trate con cada uno. Amén. Y que cada uno decida qué quiera hacer con la palabra de Dios o con la voluntad de Dios, con lo que entienda de lo que la palabra de Dios le dice. ¿Ok? No somos nosotros quienes tenemos que juzgar al hermano, sino que es Dios, en todo caso, quien tendrá que juzgarle. Por tanto, a mí me corresponde adaptar mi vida a la palabra de Dios, no la vida del otro. ¿Ok? Dicho esto, pongamos manos en el arado, pongamos la mirada al frente y comencemos. ¿Están dispuestos? Bien, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. Hasta ahí. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿a qué se refiere Pablo? ¿De qué cosas le escribieron? ¿Perdón? Ciertos desórdenes que estaban en pecado, dice. Bueno, ellos no pensaban que estaban en pecado. Unos decían que sí, otros decían que no. Y ese era el problema que había en la iglesia de Corinto, que unos decían una cosa y otros decían otra. Pero sí que había desórdenes dentro de la iglesia. Pero ¿sobre qué cosas le escribieron? Porque dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿qué cosas les consultaron a Pablo? A ver, los que han leído el capítulo. Sobre adulterio, sobre fornicación, matrimonio, separación, divorcio, sobre todos estos temas, a la luz de lo que vamos a leer en este capítulo 7, fueron los temas que le plantearon al apóstol para que él diera su opinión, es decir, para que el apóstol les enseñara cuál era la voluntad de Dios al respecto, ¿verdad? Las relaciones de pareja, la separación, el divorcio, etcétera. Yo creo que será interesante que vayamos en todos estos temas paso a paso. ¿Eh? Así que en este capítulo 7 se me fue. Al hablar del propósito del matrimonio, ¿qué es lo que enseña Pablo? Según Pablo, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Ese es uno de los temas fundamentales que lo vamos a ver a lo largo de este capítulo, que el matrimonio es para toda la vida. Vamos a verlo más adelante, pero ese era uno de los temas fundamentales que el apóstol va a exponer, ¿verdad? Pero me refería al propósito del matrimonio. Pablo enseña que fue instituido, además de para la procreación, para otra cosa más. Para evitar la fornicación, para ser uno, para el disfrute de la pareja. ¿Sí? Para que la pareja pudiera gozar de la sexualidad con su pareja. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver aquí. Y es importante. Como veremos, afirma que el asunto es cosa seria. Yo no sé por qué esto se me va. No voy a tocar más la pantalla, como es táctil también. Pablo dice que requiere esfuerzo. Rafael Porter, que es un comentarista, el autor de Solo faltaba el amor, es un comentario sobre la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en la Biblioteca de Estudios Bíblicos. Él dice, cuando alguien se casa, comienza una de las luchas más difíciles de toda su vida. ¿Están de acuerdo o no?
¿Por qué creen que él dice esto? ¿O por qué creen ustedes que eso es así? Porque van a surgir diferencias. Cada uno tiene su manera de ver el asunto. Jaime. Porque tiene que conformarse con lo que tiene en casa. Porque tiene mucho compromiso. Pero con respecto a eso, bueno, a ver. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. ¿Ok? Todo el mundo tiene derecho a expresarse. A Paul Newman, saben ustedes que era un galán de cine, ya siendo bastante mayor, le hicieron una entrevista y le preguntaron: Paul, ¿cómo tú, siendo un hombre tan guapo, que podías tener a las mujeres que quisieras, llevas 40 años con la misma mujer? Y él dijo: bueno, cuando uno tiene chuleta en casa, no tiene que ir a comer hamburguesa afuera, ¿verdad? A veces el problema, cuando la gente dice, es que el mismo plato cansa. Oiga, no, será porque usted no sabe cocinar. ¿Amén? Así que sigamos. Pero sí que el matrimonio conlleva situaciones difíciles a veces, y no es fácil la convivencia, que es vivir con otra persona que piensa y que no siempre va a pensar como tú, que siente y que no siempre va a sentir lo mismo que tú. Entonces, convivir con otra persona que es distinta a ti, que tiene pensamientos diferentes, emociones diferentes a las tuyas, no es fácil. Pero tampoco es imposible, porque se puede aprender. Y de eso es de lo que se trata. Sí, señor, es más fácil que imposible. Ahora, alguien dijo que el matrimonio es como una fortaleza sitiada. Dicen, los que estaban dentro quieren salir y los que están fuera quieren entrar, ¿no? Ahora bien, sí, porque es cierto que algunos hablan de que no quieren matrimonio, pero con el tiempo acaban casándose, acaban teniendo una pareja estable, ¿no? Que de eso es de lo que se trata. Ahora, en principio, el matrimonio conlleva lucha y es difícil, sobre todo en primer lugar por lo que decía Jaime, porque el matrimonio, visto desde la perspectiva de Dios, es para siempre. Vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo, vamos a leerlo desde el 3 en adelante. Dice, entonces, Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto era una práctica habitual en la época de Jesús. Entonces los fariseos, para tentarle, le preguntan, ¿esto es lícito? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, en el tiempo de Jesús, como decíamos, el divorcio se practicaba por cualquier causa. Un hombre tomaba esposa y si después no le gustaba como la esposa cocinaba, le daba carta de divorcio. Y si después se casaba con otra, si veía que no le gustaba en la cama, le daba carta de divorcio. Y un hombre podía casarse muchas veces y dar carta de divorcio, pero una mujer en Israel divorciada, una mujer repudiada, era una vergüenza para ella misma y para la familia. Con lo cual el hombre le causaba un daño enorme a la esposa repudiada. Por tanto, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito esto? Jesús, ¿qué es lo que hace? Cita las Escrituras, ¿verdad? ¿Y a dónde les lleva? Al Génesis, al principio. Y aquí es una cosa muy interesante, porque aparte de que Jesús está claramente manifestando en contra del divorcio, claramente se está manifestando en contra del divorcio, yo quiero llamar vuestra atención en el pasaje que Jesús está utilizando del Antiguo Testamento, la conclusión, es decir, él cita Génesis 2:24, ¿verdad? En el versículo 5, por esto dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, y él añade la conclusión: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí es donde está lo interesante, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo quisiera hacerles una pregunta que a mí me surgió estudiando este pasaje. ¿Puedo? Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Me gustaría que me dejaran hacerles una pregunta. Teniendo en cuenta este versículo 6, estas palabras de Jesús que dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La pregunta es: ¿cuándo lo juntó Dios? ¿Cuándo los unió? ¿O cuándo une Dios a una pareja? ¿Perdón? Cuando mantiene relación. ¿Están todos de acuerdo? ¿O no? Algunos sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Jaime. En la primera relación. Fíjese que el contexto de este versículo 6 es el 4 y el 5. Y el 4 y el 5 es la cita que Jesús está haciendo del Génesis. ¿No habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá. Pero Jesús dice: lo que Dios unió. Pero el versículo de Génesis está diciendo: se unirá. ¿Quién se unirá? El hombre a la mujer. Dejará el hombre a su padre y madre y se unirá. ¿Quién? El hombre. Pero Jesús dice que es Dios quien lo une. Pero cuando el hombre se une a su mujer, delante de Dios están ya unidos. Dios es testigo de todas las uniones que se producen en el mundo. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Y esto se produce cuando alguien se acuesta con alguien. Es la primera vez, como dice Jaime, que están manteniendo una relación, se están uniendo
en una sola carne. Ese hacerse una sola carne es lo que nos lleva a la unidad. Es decir, esa unidad, una sola carne, se produce en el acto sexual. Pero lo produce el hombre. Pero Dios es testigo de eso. Y Dios de alguna manera participa de eso. Porque dice, lo que Dios juntó, pero no se juntaron ellos. ¿Por qué se juntó el hombre con la mujer? Porque Dios le proveyó al hombre una mujer, ¿no? Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Fíjense cómo vamos dando la vuelta al asunto, para profundizar e entender realmente la cuestión. Dios crea al varón, le trae a todos los animales de la tierra para que les ponga nombre. Adán lo hace, pero después se da cuenta de que él no tiene ayuda. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y le trae a la mujer, y Adán dice, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es decir, y ellos se unen. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. ¿Quién hace ese unir en una sola carne? Lo hace el hombre. El hombre hace la parte física, Dios hace la parte espiritual. Es decir, Dios considera ya que son una sola carne. Y lo interesante de este tema, adelante. Ajá. Bueno, precisamente por eso, en el Antiguo Testamento, todas las leyes que iban precisamente hablando de ese tema, era que el que violaba a una mujer tenía que tomarla por mujer. Así lo dice el Antiguo Testamento. Porque la había hecho suya. Y esto es interesante, ¿no? Pero es que cuando nosotros estamos hablando de bendecir, yo me quedé con ese tema y es que he tenido un problema enorme porque el programa que yo tengo, con el que yo trabajo habitualmente, no me sirve ya. Entonces he tenido que volver otra vez a los diccionarios de papel, he tenido que volver otra vez a las Biblias de papel, a los comentarios y tal, ¿no? Pero me ha dado mucho quebradero de cabeza, pero también en cierta manera he disfrutado. Lo que pasa es que un poco angustiado porque esta tarde todavía no tenía terminado el estudio de cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero bueno, voy al hecho en sí, ¿no? Cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Génesis, vamos a ir por favor, Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando uno tiene un poquito más de tiempo para meditar en las cosas, uno puede profundizar con más tranquilidad, ¿verdad? Versículo 28, vamos a leerlo desde el 27, por aquello del contexto, ¿verdad? Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. ¿Hay algún punto ahí que separe el resto de la frase? No, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo. Es decir, vamos a oír la bendición de Dios. Los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué fue la bendición? ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición de Dios, en este caso concreto, era que ellos procrearan y gobernaran la tierra. No era una bendición sobre la unión, era una bendición sobre la humanidad, representada allí en la persona de Adán y Eva. ¿Ok? Pero a veces
cogemos las cosas y las aplicamos a lo que no es. No, Dios bendijo el matrimonio. No, aquí está bendiciendo al hombre y a la mujer, no como pareja, los está bendiciendo como representantes de toda la humanidad, para que ellos crezcan, fructifiquen, sojuzguen la tierra y la gobiernen. Claro, es parte de lo que Dios le encomienda al ser humano, ¿no? Que se procreara. A ver, esto es una pregunta un poquito delicada. Si hay una relación... perdón. Una violación. Y la mujer no quiere ese hijo. Vale, bueno, yo creo que todos conocemos que en todos los países desarrollados, y nosotros vivimos en uno, existen lo que son los servicios sociales que atienden esos casos y tú puedes dar a tu hijo en adopción. No hay que asesinarlo por medio de un aborto ni nada de eso. ¿Ok? Porque un mal no se puede pagar con otro peor. A ti te violaron, pero eso no significa que tú tengas derecho a matar a tu hijo. ¿Ok? Entonces, si a ti te han violado y te han dejado embarazada y tú no quieres ese niño, entrégalo en adopción. ¿Perdón? En realidad todos los hijos lo son al margen de cómo vengan. Porque todo es cuestión de que nosotros seamos capaces de entender que la vida la da Dios. O sea, a pesar de todo, ¿entiende? A pesar de todo, aunque sea que el ser humano haya hecho lo que no debía haber hecho, aún así, cuando hay una vida de por medio, bueno, si está ahí, ¿qué debemos hacer nosotros? Ser responsables y cuidar, amar y defender a ese ser. Pero si tú no quieres hacerlo porque te es vergüenza, porque te es doloroso, porque te recuerda la violación, por cualquier causa, pues lo entregas a una agencia estatal en adopción y bueno, y tú terminas ese episodio de tu vida, o tratas de terminarlo, ¿no? Porque una violación no es fácil de olvidar, ¿no? De ninguna manera. ¿Okay? Son temas muy delicados, ¿no? Dar una receta sencilla y rápida no es fácil, ¿no? Son temas que conllevan muchísimo dolor, muchísimo trauma, y por eso digo que estos temas hay que tocarlos con mucho tacto, ¿no? Con mucho cuidado. Pero bueno, a lo que voy es que volviendo otra vez a ese pasaje de Mateo capítulo 19, donde estábamos, donde habla de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que estamos viendo es que según la Biblia, la unión se produce en el acto sexual, especialmente cuando nosotros tenemos que lidiar con 1 Corintios 6:16, ¿verdad? En el que Pablo, y esto no es fácil de entenderlo, pero es palabra de Dios y lo tenemos que recibir, nos guste o no nos guste. Ahí se dice claramente que el que se une a una ramera, una carne es con ella, porque escrito está en el principio, ¿no? Es decir, según Pablo, la unión se produce en el acto sexual. En el acto sexual, aunque sea con una ramera, tú te estás uniendo en una sola carne a otra persona. Y Jesús lo que está diciendo aquí es lo mismo. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, una vez que se ha producido esa unión debería haber perdurado. 13:4, vamos a irlo. Sí. Uh-huh. Pero a los voluntarios y a los adultos los juzgará Dios. Ajá. ¿Cuál es el hecho que el lecho se mancilla? El lecho que se respeta, es decir, la pareja que se son fieles. Ese es el lecho sin mancilla.
Sí, déjame leerte una porción. Me he traído el mamotreco porque como no tengo, ya digo, el programa, pero quiero leerles algo. Esto es el diccionario bíblico ilustrado de Vila Santa María. ¿Okay? Es uno de los muchos diccionarios bíblicos que hay en el mercado, y dice en la página 736, matrimonio, dice lo siguiente, es muy interesante, yo quiero que presten atención. Tanto en hebreo como en griego falta una palabra para significar el matrimonio. Ni en hebreo ni en griego hay ninguna palabra que signifique matrimonio. O sea, cuando nosotros estamos aquí en Hebreos leyendo honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, ahí en el original no aparece la palabra matrimonio. Lástima que yo no tenga aquí el programa para decirte cuál es la palabra exacta que aparece ahí. Te la puedo decir el próximo jueves, o yo la busco y te la digo. Pero tanto en hebreo como en griego falta la palabra para significar el matrimonio. Y sigue diciendo, tampoco nuestro concepto de matrimonio se halla en el Antiguo Testamento. La palabra berit, que se traduce pacto o alianza, y que aparece por ejemplo en Malaquías capítulo 2:14, es la que más se aproxima a nuestra idea de matrimonio. La palabra pacto, ¿ok? Acuerdo, alianza. Aun cuando fue Jehová quien, quien presentó al primer hombre, la primera mujer, Génesis 1:28, y la unión conyugal es designada, la unión conyugal, la unión de los dos, del hombre con la mujer, es designada como pacto o alianza de Jehová. Malaquías 2:17 dice que Jehová, que es un testigo y protector. El matrimonio no es en Israel, como tampoco en el Antiguo Oriente, está hablando de todos los países de Oriente, asunto religioso ni público. El matrimonio no es ni en Israel ni en el Antiguo Oriente asunto religioso ni público, sino asunto puramente privado entre dos familias. Es decir, entre el padre de la esposa y el padre del esposo como representante de este, o el mismo esposo, pagándole el precio de la esposa. Es decir, bíblicamente nuestro concepto de matrimonio no se sostiene, porque el matrimonio no existe en la Biblia, tal como nosotros lo entendemos. ¿Qué existe? Existe un acuerdo. El acuerdo de que, oye, mira, mi hijo quiere a tu hija por esposa, por compañera. Vale, ¿y qué me vas a dar? Pues te doy 2 camellos y tres cabras. ¿Cómo? Es que así se sigue haciendo en todo Medio Oriente. ¿Me entiendes? Es decir, era un acuerdo, un pacto entre familias. Eso era el matrimonio. Ahora, la palabra matrimonio para nosotros representa una boda pomposa, ¿verdad? Y ahí es donde está el cliché. Y ahí ese cliché nos lo tenemos que sacar de la cabeza, porque eso no existe en la Biblia. La palabra matrimonio en la Biblia no aparece. Por consiguiente, aunque haya palabras que se traducen como matrimonio, en realidad está hablando de acuerdo, de pacto, de alianza entre dos personas que se comprometen a compartir sus vidas. Y esto es lo interesante a tener en cuenta. Porque si no tenemos en cuenta el contexto histórico de las Escrituras, si tratamos de entender las Escrituras con nuestra mentalidad de hoy, nos equivocamos. Tenemos que entender las Escrituras como fue escrita, en su época, en su momento, en su cultura, conocer realmente cómo se hacían las cosas allí, cómo entendían ellos el tema del matrimonio. Ahora, cuando nosotros estamos diciendo que quien los hace una sola carne es Dios,
Quiere decir que Dios, por ejemplo, cuando Pablo habla en 1 Corintios 6, 16, diciendo que el que se une con una ramera, una carne es con ella, ¿está diciendo que es Dios quien los une? Oiga, cuidado. No. Jesús dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero lo que está diciendo es que lo que Dios hace es tenerlos por una sola carne. Es decir, delante de Dios son una sola carne. Cuando Jesús dice lo que Dios juntó, en realidad está diciendo lo que Dios permite que se junte. Es decir, porque Dios no está cogiendo al hombre y a la mujer y los está uniendo. En la mayoría de los casos, los hombres y las mujeres nos unimos libremente, o por convenio, o por intereses, ya sean camellos, o que te paguen el alquiler y te den de comer. Hoy en día se sigue haciendo así, ¿o no? Seanme sinceros. Todavía hay mujeres que se casan, que se van a vivir con un hombre porque le paga el alquiler, le da dinero para mantenerla y para mandarle dinero a su familia. Y no hay que escandalizarse, pero estas cosas ocurren. Y Dios, es claro que Dios es testigo. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Delante de Dios eso está unido. Ahora, si ellos después, ahora vamos a llegar a eso, ¿no?, cuando hablemos de la separación, si ellos después se separan y se unen a otra persona, están adulterando, y la persona que se une a ellos también está adulterando, que es lo que Jesús nos ha dicho en Mateo 19. A lo mejor no nos gustan estas cosas, pero estamos viendo qué es lo que dice Dios. ¿Ok? Algunos entienden por mis palabras que yo estoy en contra del matrimonio, y nada más lejos de la realidad. O sea, yo no estoy en contra del matrimonio. Yo veo el matrimonio en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, aunque la palabra matrimonio no aparezca en los originales, como tampoco aparece la palabra Trinidad, y yo creo en la Trinidad. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo creo en el matrimonio. Lo que me niego es a aceptar que la palabra matrimonio sea lo que la confundamos con lo que es una simple ceremonia, un bodorrio. Y no tiene nada que ver. El matrimonio no es la boda. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, punto, bíblicamente hablando, sosteniéndonos en lo que dice la Biblia. Entonces la diferencia entre un matrimonio civil que es ante el mundo, ante el hombre, y un matrimonio en la iglesia, sea la iglesia cristiana, es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque uno lo hace hombre y otro lo hace... ¿Qué hace el hombre qué? Lo de la unión en matrimonio civil. Pero vamos a ver, cuando un juez está diciendo yo os declaro marido y mujer, él no los está uniendo. Él está declarando que ya son marido y mujer. ¿Por qué? Porque ellos han tomado la decisión de unirse. Cuando yo estoy casando a alguien, digo, os declaro marido y mujer. Pero yo no los hago marido y mujer, si hacen ellos marido y mujer, porque ellos se unen. Yo no veo ninguna. La única diferencia es que unos son cristianos y otros no lo son. Es decir, es que a veces nos cuesta entender estas cosas, ¿no? Pero España ha sido un país católico durante muchas décadas, por obligación, por imposición. O tú te casabas por la iglesia o no podías trabajar en ningún lado. O tú te bautizabas y tú hacías la comunión de tus niños y todo eso, o te echaban de tu trabajo. Esas cosas pasaban aquí en este país. Entonces, esa mentalidad católica está en todo el mundo, no solamente aquí en España. Eso se ha exportado por todo el mundo. Y la mentalidad católica es que el matrimonio es la ceremonia. Pero eso no es así. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, bíblicamente hablando. Ahora, repito, yo reconozco
el matrimonio. Yo creo en el matrimonio, pero entiendo que son dos cosas diferentes entre el matrimonio, lo que es la unión y lo que es la ceremonia. Ahora, insisto, dos personas que llegan a la iglesia en mutua convivencia y que llegan ya en esa situación, yo no les voy a decir jamás, simplemente porque no hayan celebrado los desposorios, no les voy a decir jamás que están en pecado. Porque no hay nada en la Biblia, ningún pasaje en las Escrituras que diga que eso es pecado. Ni uno solo. Yo invito a que me muestren uno solo. No lo es. No lo es. Si ellos se unieron, aunque lo hicieran como inconversos, lo hicieron ante Dios. Porque la Biblia dice que la plenitud de Dios llena la tierra, que Dios está en todo lugar, que no hay nada que nosotros podamos hacer a escondida de Dios. Por tanto, Dios es testigo de todas las uniones que se producen en el mundo, aunque se hagan a escondidas, ¿o no? Esa es la realidad. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que dice 1 Corintios 6:16. Pablo ahí concretamente, vayamos a 1 Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y cuando se une un hombre con la ramera, ¿lo hace en la iglesia? ¿Lo hace en la presencia de Dios? En la presencia de Dios sí lo hace, aunque él crea que no, aunque se esté escondiendo. Pero ningún pastor permitiría, ¿verdad?, que un feligrés se acostara con una ramera en la iglesia. Sin embargo, cuando eso se hace, aunque se haga en casa de la ramera y a escondida, ahí se está produciendo un matrimonio. Es decir, una unión entre un hombre y una mujer. Eso es lo que dice Pablo. A lo mejor no nos gusta, pero es palabra de Dios. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Arrancamos el versículo y lo tiramos a la basura porque no nos gusta? ¿O profundizamos un poquito en nuestra fe, en nuestra teología? ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿En base a qué lo creo? ¿Estoy creyendo porque de verdad estoy estudiando las Escrituras y procuro entender lo que dice la palabra, o creo lo que a mí me enseñaron y punto? En el mismo diccionario bíblico, aquí en la página 737, dice, 1 Corintios 6:16, está aquí escrito, confirma que la frase serán una sola carne se refiere al acto sexual. Lo de serán una sola carne no es la ceremonia, es el acto sexual. Los teólogos están de acuerdo. Nosotros somos muy dados al cumplimiento de la ley del menor esfuerzo. Esa es la ley que más nos gusta. Y como no nos gusta esforzarnos, eso a veces nos lleva a interpretar las Escrituras a nuestra conveniencia sin demasiada profundidad. Ahora, a veces se prefiere acomodar las Escrituras a lo que nosotros pensamos, en vez de acomodar lo que pensamos a lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que pasaba con el divorcio en el tiempo de Jesús, en Mateo capítulo 19. Y Jesús trastocó la teología de los fariseos al profundizar en el pasaje del Antiguo Testamento. Cuando Jesús profundizó ahí, los dejó descolocados. ¿No habéis leído que al principio, es decir, Jesús lo que hizo fue enseñarles en base a las Escrituras algo que ellos conocían pero que no estaban teniendo en cuenta? ¿Cuántas veces hemos leído 1 Corintios 6:16? Muchas.
Pero ¿cuántas veces la hemos tenido en cuenta? Nunca. Hasta que llega alguien y nos lo dice, oye, pero léelo. Entonces de ahí que incluso los discípulos dijeran, pues si esa es la condición del hombre con su mujer, mejor es no casarse. Y el Señor le dijo, es que estas cosas no es para todo el mundo. La verdad no es para todo el mundo. La verdad es para los que están dispuestos a aceptarla. La verdad es para los que quieren de verdad conocer a Dios y su voluntad. Estábamos hablando de la durabilidad del matrimonio. Jesús dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio debe ser para toda la vida. Ahora leamos un pasaje más, Romanos 7. Romanos capítulo 7. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo también tenía claro ese punto del matrimonio. Mateo 7 del 1 al 3. Perdón, Romano. ¿Qué he dicho yo? Perdón. Romanos 7 del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, es decir, unida a su pareja, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Amén? Pero, recuerdo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Es decir, el matrimonio o la unión de un hombre y la mujer es para siempre. Claro, es lo que estaba diciendo. Efectivamente. Si el marido muere, ella es libre para casarse con otra persona. Claro, si él muere, ella se puede casar con quien quiera. Si ella muere, él se puede casar con quien quiera. Más adelante dirá Pablo, con tal que sea en el Señor. Por aquello de no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Con los incrédulos. ¿Vale? Ahora, volviendo a primera de Corintios 7, versículo 1. Ahí nos hemos quedado en el versículo 1 todavía, ¿eh? Vamos a ir avanzando. Pablo comienza diciendo que al hombre no le convendría tocar mujer. ¿Por qué dice Pablo esto? No, si le da la mano no. O si la toca así en el hombro no. No, pero Pablo dice aquí, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin ni tocarla. ¿Por qué dice Pablo esto? A ver. Para no entrar en fornicación y adulterio. Ese era uno de los argumentos. Ese es uno de los argumentos, digo, de Pablo. Ese es uno de los argumentos. ¿Ok? Ahora bien, algunos teólogos piensan que esta frase de al hombre no le convendría tocar mujer, en realidad está sacada de la carta que le escribieron los corintios a Pablo. Sin embargo, después de un estudio somero de este capítulo, pienso sinceramente que no, porque esto es lo que piensa Pablo también. Es decir, en el contexto vamos a ver que Pablo piensa de esta manera, que al hombre le convendría no tocar mujer. Y vamos a ver por qué razones, ¿no? Ahora bien, especialmente el contexto nos deja ver
que no solo Pablo piensa eso, ¿no?, sino que una preguntita. Cuando dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿está Pablo poniéndose al lado de los ascetas, es decir, de aquellos que no querían nada con el cuerpo? No, porque más adelante, como vamos a ver, Pablo habla incluso de que no hay que abstenerse de las relaciones sexuales, algo que los ascetas procuraban abstenerse de todo eso, ¿no? Por tanto, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Volviendo a la pregunta, ¿por qué dice Pablo esto? Bueno, le sería no tocar mujer. Fundamentalmente por dos razones principales. Primero, porque el matrimonio requiere atención, ¿verdad? Entonces, y conlleva también, como decíamos al principio, una cierta aflicción. ¿O no? ¿Verdad? Es verdad, o sea, reconozcámoslo. Conlleva alegría, pero también a veces tristeza, ¿no? No, porque ahora vamos a ver que en el contexto Pablo se cuida de no caer en eso, ¿no? No. ¿Qué ha dicho? No me he enterado. ¿Qué ha dicho? No, Pablo no tenía mujer. Pablo tenía don de continencia. Ahora, ese era uno de las razones por las cuales Pablo dice, al hombre no le convendría ni tocar a la mujer, ¿no? Y en los versículos 28, 29, 34 y 35 vamos a ver que él expresa claramente esas razones, ¿no? Diciendo que, lo que decía la hermana Alba, es decir, que el que está soltero puede dedicarse con más facilidad a la obra del Señor, ¿verdad? Puede dedicarse más a la obra de Dios, mientras que el casado o la casada pues tiene que estar pendiente de su pareja, de su familia, etcétera, ¿no? Pero también la segunda razón es que Pablo pensaba que vivía en el último siglo en vez de en el primero. Es decir, Pablo creía que el retorno de Cristo era absolutamente inminente. Pablo estaba esperando la venida del Señor ya. Entonces él decía, es una pérdida de tiempo ponerse ahora a casarse ni tener cuidado de una familia. Hay que esperar al Señor, hay que estar en las cosas del Señor nada más, ¿no? Entonces esa mentalidad le hacía a él tener esa visión del matrimonio, ¿no? Claro, entre otras cosas porque él no necesitaba pareja. Ahora, aparte de eso, Pablo sabía también que iba a venir cierta persecución. Y de hecho, en su tiempo la vino, ¿verdad? Y no es lo mismo soportar la persecución solo que con esposa e hijos, ¿verdad? Sabemos que en la persecución las familias fueron rotas, separadas, y que eso causa un dolor terrible, ¿no? Y Pablo de alguna manera pues trataba un poco de ahorrar esos sufrimientos a los corintios, ¿no? Las responsabilidades familiares, todo eso en la vida de Pablo no jugaba un papel fundamental. Él estaba centrado en la obra de Dios y punto, ¿no? Ahora, sin embargo, él dice, pero, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué significa eso? ¿Qué dijo? El que esté en plural se está refiriendo a una amplia gama de digamos bueno, en principio lo que está es reconociendo el poder que la sexualidad ejerce en el ser humano, ¿no? Es decir, es evidente, ¿no? La sexualidad ejerce una influencia enorme. Cuando digo en el ser humano me refiero al hombre y a la mujer, ¿verdad? No solo al hombre, sino también a la mujer. A veces nos quieren hacer creer
que la mujer como que no necesita la sexualidad. O como que la mujer no, para ella no, la sexualidad no tiene importancia. Y eso no es verdad. Eso es una mentira cochina. ¿Verdad? ¿Mujeres? Pero aunque Pablo está reconociendo el poder que ejerce la sexualidad en el ser humano, también está reconociendo la lucha, la tentación que supone no tener pareja. ¿Okay? Entonces, especialmente en una sociedad como la de Corinto, que era una sociedad absolutamente permisiva, ¿no?, en todo lo que relacionado con el tema de la sexualidad. Ahora, el remedio de Dios para esto, para esas fornicaciones, para esa amalgama de manifestaciones diversas, ¿no?, que incluían pues el adulterio, la infidelidad, la homosexualidad, la idolatría. Ustedes saben que la idolatría y la sexualidad estaban muy mezcladas en Corinto debido a la adoración a la diosa Afrodita, que ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el remedio de Dios para luchar contra todo eso? Ahora vamos a llegar ahí. Todavía no hemos llegado. Estamos en el 2. No me corra. Estamos en el 2. Dice, ¿cuál es el remedio de Dios para luchar contra esas tentaciones, contra esas luchas, contra la inmoralidad sexual? Que se case, es decir, que se una a una persona, que tenga una pareja estable, ¿verdad?, con la cual compartir su vida y compartir también su sexualidad. Es decir, el matrimonio, tal como nosotros lo entendemos, o la unión con una persona del diferente sexo, como lo dice la Biblia, ¿no? Para la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, la verdad es que se les hace muy difícil vivir solos. Entre otras cosas, porque Dios nos hizo así. Recuerdan que en el principio, en Génesis 2, del 18 al 24, se explica que cuando Dios miró al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso hizo a la mujer como ayuda idónea para él. Idónea, no idónea. Idónea, no. Idónea. Es que algunas como que se enseñorean del marido, ¿no? Sí. Pero dicho esto, es decir, tanto hombres como mujeres, la mayor parte de la gente, la mayoría, por no decir casi la totalidad, se les hace difícil vivir en soledad. De ahí la importancia de contraer matrimonio, es decir, de unirse, de comprometerse con una persona y tener así una pareja estable con la que mantener una sexualidad sana, ¿no? ¿Fue creada la mujer para estar sola? ¿Para qué fue creada la mujer? Para ser compañera del hombre. O sea que no solamente no es bueno que el hombre esté solo, es que tampoco es bueno que la mujer esté sola. ¿Amén? ¿Amén? Especialmente a las que están solas. Hay que buscar pareja. Así que quienes no tienen pareja están en un estado en el que, digamos, Dios dice que no es bueno. ¿Es cierto o no es cierto? Es así. Y no solamente Dios dijo no es bueno, sino que se puso a remediar el asunto. Por tanto, si estamos sin pareja, lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra, orar al Señor y ponernos a la caza y captura de una pareja, pero siempre que sea en el Señor. ¿Saben? Hay que remediarlo, porque no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Ahora, eso no quiere decir que al primero que pase por ahí
te pregunte, oye, ¿cómo te llamas? Y lo primero que le pregunte, ¿estás casado? ¿Cómo te llamas? ¿Te quieres casar conmigo? La verdad es que el estilo de vida que hoy se lleva ha hecho que millones de personas vivan solas. Gente más centrada en su trabajo que en buscar una familia. Gentes que no les han dado importancia a conservar su pareja y la han perdido. Entonces es importante entender que ese estado de soledad no es bueno. Hay que buscar pareja. Unirse a cualquiera también trae problemas, ¿eh? Ahora, lo que viene a continuación, a partir del versículo 3, son consejos del apóstol para sobrevivir en un mundo lleno de tentaciones sexuales. Pero volviendo al verso 2, decíamos que ese plural señalaba una amplia gama de inmoralidades sexuales que abundaban en Corinto. Cada uno tenga, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, este es un mandamiento positivo para todo el que no tenga don de abstinencia. Por cierto, ¿cuántos tienen aquí el don de abstinencia? Uy, la hora, se me fue la hora, Dios, tan pronto. ¿Tú tienes el don de abstinencia? A ver un poquito. Una pregunta. Continencia. ¿Verdad? Si todos tuviéramos don de continencia, dice Óscar, no existiríamos, porque la humanidad no se procrearía, ¿verdad? Ahora, siendo sinceros, el don de continencia es una excepción. Es una excepción. El 99,99,99,99% de la gente, es decir, la mayor parte de la gente, no tienen don de continencia. Otra pregunta. Pablo habla más o menos sobre el don de continencia que él tenía. Y aquí en el otro dice, en la buena, que hace como es. Sí, pero no hemos llegado al 8. Ya vamos a llegar al 8. Vamos a llegar al 8. A ver, Jaime. Otra pregunta. No, pero ustedes saben que Dios es omnisciente y Él es eterno y está en el eterno presente y que para Dios no existe el tiempo. Dios sabía que iba a crear a la mujer. ¿Eh? Ahora, que Él nos lo explique de esa manera es para que nosotros lo entendamos. Pero Él desde un principio sabía que el hombre necesitaba una pareja. Sí. Ahora, lo que decía es, la inmensa mayoría no tiene donde... Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque no me va a dar tiempo de profundizar en este tema, y tiene algunas cosas interesantes que no quiero que perdamos. La próxima semana las tocamos sobre el tema de la abstinencia y todo esto. ¿Amén? ¿Alguna pregunta así para terminar? Si no, lo dejamos para la próxima semana. De eso vamos a hablar la próxima semana. De gente que se confunde y se vuelve en cura. Sí, y después abusan de niños. Sí. Bueno, si no hay preguntas, nos ponemos de pie para orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. De verdad que se pasa rápido, ¿verdad?
O por lo menos a mí se me pasa rápido, no sé si a ustedes se les hace largo, pero a mí se me pasa rápido. Vamos pasito a pasito, pero porque es importante que vayamos comprendiendo lo que leemos, que de eso es de lo que se trata. Amén. Alguien, por favor, que nos despida en oración dando gracias al Señor por su palabra.